a todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter. Esta vez vamos a tratar el tema de las auroras boreales y qué eventos o misterios pueden provocar cuando suceden fuera de lo que es las zonas árticas. Las auroras boreales tienen un efecto luminoso muy bonito, espectacular, precioso, digno de ver y experimentar, pero se sabe muy poco en realidad que por qué suceden las auroras boreales y por qué suceden en otras partes que no es en las zonas árticas. Luego, primero hay que aclarar que cuando se dice aurora boreal se refieren al hemisferio norte, en la parte del polo norte, y cuando es en el hemisferio sur se llaman auroras australes. Se producen tanto en el norte como en el sur, porque en principio en lo que es el globo terráqueo tiene un campo magnético y en las zonas polares este campo magnético es más débil. Entonces, cuando hay eyecciones solares, estoy hablando de lo que se entiende oficialmente por una aurora boreal, que luego se puede discutir si uno está de acuerdo o no en la explicación que por qué se produce una aurora boreal. Pero primero quiero tratar tal como se entiende oficialmente y luego ya se puede discrepar. Cuando hay una eyección solar, choca con el campo magnético de la Tierra y entonces se produce una ionización y se pueden ver estos colores que van del verde, azul, a veces rojo, amarillo, pero los más frecuentes es entre verde y azulado. Bien, entonces se producen en estas zonas árticas donde el campo magnético es más débil. Por los estudios, por ejemplo, que hizo Alexander Kozyrev, que ya he hablado de él en otros vídeos, vio que hay a partir del paralelo 73, ahí la Tierra ya empieza a ser un poco cóncava porque el planeta es achatado por los polos y tiene una concavidad. Ahí da para que se den unos fenómenos muy curiosos que tienen que ver con la percepción sensorial y la energía psíquica. Es sabido que, por ejemplo, todos los chamanes que viven en las zonas árticas tienen una evidencia más desarrollada que en otras partes, simplemente por vivir en esa zona. Y la gente también es mucho más longeva. Al tener un campo electromagnético más débil, da para que la vitalidad se haga más evidente, esta energía vital se haga más evidente y duren más años que otras personas que viven en otras partes del planeta. Estas auroras boreales también emiten sonido que el oído humano puede escuchar si se encuentra a 70 metros por encima del suelo. A esa altitud, a 70 metros, se pueden escuchar los chasquidos electrostáticos porque se escucha como un chasquido electrostático el movimiento de estas auroras boreales. Ahora pondré en silencio un poco la cámara para que se escuche las grabaciones que han grabado de estos sonidos boreales. Bien, es un sonido muy peculiar que de vez en cuando emite algún tipo de chasquido, así que es, digamos que la energía electrostática, o al menos el sonido como si fuera energía electrostática, está ahí presente. Luego, ahora con la tecnología de los drones, si uno va para allá y empieza a grabar a partir de esta altura, también se pueden grabar este tipo de sonidos que emiten estas auroras y uno los puede escuchar en directo. Con la tecnología de los drones están descubriendo cosas muy interesantes y veremos hasta dónde puede llegar. Y como he dicho al principio,
la zona de los polos no es exclusiva de las auroras boreales. Así que digamos que como norma, cuando ocurre una aurora boreal es cuando hay alguna deficiencia o se reduce el campo magnético terrestre y por eso se puede ver la aurora boreal. Las auroras boreales aparecen espontáneamente y se van también espontáneamente. Aún no hay un sistema eficaz para detectar o prevenir cuándo habrá una aurora boreal. Solo son suposiciones y estimaciones que a veces aciertan y a veces no. Pues entonces en otras partes del planeta, como por ejemplo en España, en México, en las Bermudas, en Francia y en Australia, en otras partes del mundo que no son normales o habituales una aurora boreal, se produce. Entonces podemos interpretar que en esos puntos del planeta que no son el Ártico ni el Antártico, hay una bajada del campo magnético. Es decir, hay como una apertura dimensional en esas zonas en momentos muy puntuales. Por ejemplo, un evento famoso o conocido que pasó en España en la Guerra Civil, concretamente el 25 de enero de 1938, en plena Guerra Civil, se vio una aurora boreal y se tornó el cielo de color rojo, que en ese momento la gente lo interpretó como era el esplendor de alguna explosión, de alguna batalla o incluso de algún incendio. Luego posteriormente se dieron cuenta de que era una aurora boreal, y esa misma aurora boreal también se pudo ver en otras partes de Europa, como en Francia, Holanda. Por ejemplo, en Holanda, cuando sucedió en 1938, se interpretó que era como buena suerte porque se produjo el nacimiento de la princesa de Holanda. En Francia y Suiza lo interpretaron como un presagio de mala suerte, y algunos dijeron que era un presagio de guerra. Y sí, al año siguiente empezó la Segunda Guerra Mundial. En Escocia también lo interpretaron como un hecho de mala suerte. Cuando lo vieron en Londres creyeron que era algún incendio y hasta llamaron a los bomberos, porque se veía el cielo completamente rojo. Luego en España, como he dicho antes, en esa misma fecha se produjo lo que se conoce como la Batalla de Teruel, que fue una de las más sangrientas de la Guerra Civil, y pasó también esta aurora boreal tiñéndose el cielo de rojo. Es decir, puede coincidir con eventos históricos que marcaron un antes y un después, porque creo que son como 4 o 5 días después de esta aurora boreal, pues Franco se proclamó como jefe de gobierno de España. Luego también en otras fechas también pasaron eventos curiosos. Por ejemplo, en 1789 se vio en Barcelona y en otras partes del mundo. En Barcelona, en esa fecha, había una crisis alimenticia por escasez de grano, de trigo, etcétera, y hubo una revuelta muy importante. Y en ese mismo año también ocurrió la Revolución Francesa. En ese mismo año también se vio en la Ciudad de México. Y en todas estas ocasiones, curiosamente, siempre el cielo se ha teñido de rojo. El color dominante de esta aurora boreal es el rojo, cuando lo normal en las zonas árticas es de un color verde, azulado, morado, y raramente es el rojo. Pero cuando ocurre en otras zonas más, vamos a decir, meridionales, entre polos, en zonas donde no son normales, donde haya estas auroras, se ve de un color rojizo. Y si uno va buscando e investigando en cada país y en cada zona concreta, estoy seguro de que coincidirá algún evento histórico clave con la visión de algún tipo de aurora boreal
en este tipo de zonas como Europa, África, Centroamérica, México, Estados Unidos, etc. Otro efecto curioso de estas auroras boreales, esta vez en el Ártico, fue el físico investigador Carl Selim Armstrong, que ya hablé de él en un vídeo anterior de la electrocultura, donde él se dio cuenta de que los árboles y las plantas crecen mucho más rápido de lo normal cuando hay este tipo de auroras o en la zona donde normalmente hay auroras, queriendo decir de que la energía vital se hace como más evidente y eso hace crecer más a la vegetación. Sin duda alguna, el efecto de las auroras boreales es sorprendente y digno de estudio y no solamente pasa en la Tierra, sino que también pasa en otros planetas como Urano, Neptuno, Saturno, Júpiter. También tienen ese tipo de auroras, según producidas por causas un poco diferentes a las nuestras, pero que son igualmente visibles al telescopio. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.